magnetismo como mecánica cuántica. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del principio de superposición en electromagnetismo y en mecánica cuántica. Lo que quiero destacar a lo largo del ciclo es las conexiones que hay entre la descripción de los fenómenos electromagnéticos y los fenómenos cuánticos. Y aquí ilustro precisamente los elementos que entran en lo que se llama el principio de superposición. Se tiene un principio de superposición en electromagnetismo con una base experimental, una base observacional. Y también en la mecánica cuántica, también con una base observacional. De hecho, las mismas leyes y principios de la teoría electromagnética de Maxwell y la teoría cuántica iniciada ya en su forma en que se ha utilizado prácticamente más de un siglo, con la versión de las formulaciones de Schrödinger con una ecuación de onda cuántica y de Heisenberg con una forma equivalente en términos de matrices. Y entonces voy a dar los detalles que intervienen y a formular el principio de superposición en un caso y en el otro. Pero también voy a dar elementos en los que vamos a reconocer que de esta descripción de electromagnetismo se tiene una conexión con el principio de superposición en la mecánica cuántica. Esto se ha conocido en la literatura científica, aunque hay todavía debate alrededor de ella, pero en los libros de texto no vienen. Entonces, este ciclo de conferencias trata de llenar ese tipo de lagunas. Entonces, los fenómenos electromagnéticos tienen que ver con cuerpos que tienen una propiedad que se llama carga eléctrica, ¿verdad? Y entonces, estas cargas eléctricas se pueden medir. Los que estén tomando los cursos de electromagnetismo aprenden a medir cargas, a medir corrientes. Vamos a considerar cargas en reposo y cargas en movimiento. Las cargas en movimiento constituyen corriente eléctrica, ¿verdad? Las cargas son fuentes de fuerzas eléctricas, pero también de energías potenciales eléctricas. Vamos a considerar el caso nada más de dos cargas. Carga Q1 y carga Q2. Y vamos a suponer que son cuerpos pequeños que podemos hacer la aproximación de que las podemos representar como un punto. Entonces, esta fuerza tiene la característica de que actúa, la voy a mover la carga para que quede sobre la línea que puse, y pueden existir cargas con un signo y cargas con el signo opuesto. ¿Cómo se pueden cargar eléctricamente
los objetos sacan su peine. Y si no tienen peine, no se preocupen, pero sacan su pluma de plástico y la frotan contra su cabello. Y si ponen papelitos, van a ver la fuerza que ejerce su pluma cargada levantando los papelitos. ¿Sí? Entonces, estas fuerzas se asocian a esta propiedad de carga eléctrica que son capaces de adquirir diferentes objetos. Y hay diferentes procesos. Pero entonces, esta fuerza fue estudiada por Coulomb. Y encontró que esta fuerza actúa a lo largo de la línea que une a las dos cargas, la línea recta que une a las dos cargas. Y si llamamos a esto R12, a la separación de 2 con respecto a 1, que es igual a la separación de 1 con respecto a 2, entonces la fuerza correspondiente, Coulomb estableció que es proporcional a cada una de las cargas. Si a esta le duplican su valor, la fuerza se duplica. Y si a esta también la duplican, entonces la fuerza va a ser 4 veces mayor. Y por otra parte, es inversamente proporcional al cuadrado de la separación entre las dos cargas. La parte geométrica de esta fuerza, de ser radial e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, las comparte con la fuerza de gravitación, que es proporcional no a las cargas eléctricas, sino a las masas de las partículas, de los objetos que están interaccionando. Entonces, fíjense que estamos viendo que estas cargas dan lugar a efectos de fuerzas, pero si tienen ustedes fuerzas, si yo tengo esta carga fija y aquí tengo esta carga Q2, voy a decir yo mantengo esta fija. Ya esta carga Q2 la voy a dejar aquí en esta posición. Bajo la acción de esta fuerza, se va a ver acelerada en esta dirección. Y desde luego, esta carga a la hora de moverse va a realizar un trabajo. Y ustedes pueden calcular ese trabajo. Pero ese trabajo se va a convertir en energía cinética de la partícula. Si inicialmente estaba en reposo, va a adquirir una velocidad que va a ir creciendo. Desde luego, se va a estar alejando. Esto es análogo a lo que ocurre con el caso de la fuerza gravitacional, ¿verdad? Ustedes tienen esto, la aventamos para arriba y la agarramos. El trabajo que realizan cuando se sube y cuando regresa son exactamente iguales. Ese tipo de fuerzas en que el trabajo neto cuando la carga se lleva de paseo en un circuito cerrado, ¿cómo se llaman? Conservativas. Conservativas, porque precisamente hay conservación de energía. Conservación de energía cinética de movimiento
y conservación de energía dependiendo de la posición donde se encuentre. En el caso de gravitacional, entonces hay una fuerza que es masa por aceleración de la gravedad, ¿verdad? De 9.1 metros por segundo al cuadrado. Y el trabajo correspondiente tiene que ser fuerza multiplicada por desplazamiento, pero solo el desplazamiento vertical, porque esta aceleración es vertical. Si movemos esta horizontalmente, la fuerza gravitacional no hace trabajo, ¿no? Y entonces a eso le asociamos una energía potencial que depende simplemente de la altura donde se encuentre. Y esa energía la pueden ustedes aprovechar para lo que se necesite. Si ustedes tienen agua almacenada en una presa, ¿verdad?, ustedes pueden abrir la válvula y pueden dejar que circule. Y entonces van a poder llevar el agua de un lugar a otro. Esto lo hacen desde el tanque que tiene de almacenaje de la casa, ¿verdad? Desde luego, si lo tienen en el sótano, hay que hacer trabajo para subirlo allá. Pero ya que está almacenada allá, ya nada más cuestión de cargar la llave para que les llegue a la cocina o en la mañana para que nos lavemos la cara. ¿Está bien? Entonces, para este tipo de sistemas se tiene energía cinética más energía potencial. Y si tenían un cierto valor para empezar, en cualquier otro momento van a tener que la suma de esas dos cantidades son iguales. La parte importante que quiero ahora señalar es que aquí nada más estamos considerando la fuerza entre dos cargas. Pero, ¿qué sucede si yo tengo una carga Q1, una carga Q2, una carga Q3, Q4 y todas las que ustedes escojan? ¿Y qué nos dice el principio de superposición? Aquí sí que lo voy a explicitar así. Pero ahora, en vez de considerar solamente dos cargas, voy a considerar toda una colección. Y voy a considerar ahora una carga que llamamos la carga de prueba, que la podemos colocar en diferentes posiciones. Y entonces lo que tenemos que empezar a preguntar es, bueno, esa es la fuerza entre dos cargas. Pero ahora yo quiero saber cuál es la fuerza de esta colección de cargas con I desde 1 hasta N, que puede ser el número que ustedes escogen, que va a actuar sobre mi carga Q en la posición R. ¿Sí? Bueno, el principio de superposición nos dice, esta fuerza no es más que la suma sobre cada una de las cargas de mi colección esta, para Q1 igual a Q en esta posición y con ese valor en esta otra posición, etcétera, ¿verdad?, que actúan sobre mi carga de prueba. Y como vectores, desde luego. Entonces, simplemente la suma de las fuerzas de Coulomb que ejerce cada una de ellas
sobre la carga de prueba que yo coloque. ¿Está bien? Lo vamos a escribir explícitamente. Simplemente ponemos la K, ponemos la QI, ponemos la carga de prueba y ponemos RI, R menos RI al cuadrado. Y bueno, y le podemos poner también desde luego su dirección. Bueno, entonces sería la dirección de R menos RI y la dividimos, no, perdón, esta la ponemos como vector y la dividimos entre su magnitud para que nada más sea el vector unitario. Entonces, eso es lo que tenemos. La parte más importante a reconocer en este momento es que esta Q no depende del símbolo de suma. Es un factor común, ¿sí o no? Entonces, esa la puedo yo factorizar. Y tengo esta suma. No, esta viene sola. Es la distancia de mi carga de prueba con respecto a la 1, con respecto a la 2, con respecto a la 3, con respecto a la 4, etc. ¿Está bien? Y la energía potencial, de la misma manera que ustedes pasan de esta fuerza, ¿verdad?, que es común en todos los puntos cerca de la superficie de la Tierra, podemos hacer la suma correspondiente de todas estas. Primero, calcular la energía para esto. La energía que resulta es lo que se llama la energía potencial, que es proporcional a las cargas mismas, pero para calcular el trabajo hay que multiplicar por el desplazamiento. Por consideraciones dimensionales, si esta viene con 1 entre distancia al cuadrado y multiplican por una distancia de desplazamiento, entonces la dependencia en la separación, en vez de ser de 1 entre el cuadrado, es simplemente de 1 entre la separación. Y eso lo pueden hacer también cuantitativamente. Y entonces es esto lo que tenemos. Y entonces estas son las energías. Aquí ustedes pueden ver que aquí yo tengo la carga de la carga de prueba, la magnitud de la carga de prueba. Y aquí tengo una cosa que no depende de la carga de prueba. ¿Perdón? Falta un cubo. Sí, todavía no acababa de escribir. Muy bien. Entonces, eso es lo que es el principio de superposición. Y si estuviera Carlos Bunge me diría, pero no, es que hay efectos de retardamiento. Hablaremos sobre ellos. Esto es en la situación que llamamos electrostática. Pero eso se puede remediar reconociendo que esta separación involucra a la posición presente de mi carga de prueba al tiempo t. Y también involucra la posición de la carga I en un tiempo anterior, ¿verdad?, especialmente si se están moviendo. Y entonces esos son los efectos de retardo.
pero esos no son, no quiero distraerlos con eso, pero si hubiera estado Carlos aquí, esto es para contestar la pregunta que me hizo cuando veníamos de Villa Olímpica para acá. Y posiblemente se le ocurrió también a algunos de los presentes aquí. Pero esa parte, pero el principio de superposición dice, si en vez de tener una sola carga con la que voy a interaccionar, tengo una colección de cargas, entonces la fuerza neta va a ser la suma de las fuerzas de Coulomb o su equivalente. Entonces, eso cubre lo que son, y voy a poner también conceptos que son importantes. Las fuerzas las representamos en términos de esta cantidad, no de la fuerza misma, sino de la fuerza por unidad de carga. A esta fuerza por unidad de carga la llamamos intensidad del campo eléctrico. Y esa es la cantidad que se utiliza en la electrostática para describir las cosas. Y tenemos también una energía potencial que también es aditiva sobre las fuentes. Entonces, para la colección, la contraparte va a ser que la energía potencial va a ser la suma de las energías potenciales de la carga de prueba debido a cada una de las cargas de su colección, pero que va a ser proporcional a la carga, a cada una de las cargas y a la distancia de la carga de prueba con respecto a cada una de ellas, sumada sobre I, y en esta suma también puedo factorizar la magnitud de la carga de prueba. Y entonces nosotros podemos hablar de una energía potencial, pero al mismo tiempo, en paralelo, podemos hablar de una energía potencial, que depende de dónde pongamos la carga de prueba, ¿verdad? ¿Sí? Y que no es más que la energía potencial debida a la colección de cargas por unidad de carga de prueba. Entonces, eso es lo que se refiere al principio de superposición para, vamos a decir, la electrostática. Pero esto se extiende para los fenómenos magnéticos en términos del campo de inducción magnética y de cargas en movimiento, como corrientes. Las cargas en movimiento producen efectos magnéticos. ¿Okay? Y ahora vamos a hablar un tercio del tiempo sobre la mecánica cuántica. La mecánica cuántica se inició en su versión moderna en términos de la radiación electromagnética y lo que se llama la cuantización de su energía. En el electromagnetismo primero se estudiaron fenómenos de electrostática con cargas en reposo y de magnetostática con imanes permanentes hasta 1820, cuando Ørsted descubrió que una corriente eléctrica
es capaz de reorientar imanes. ¿Sí? Estamos aquí en la Moscali, la estación del metro está allá y el Politécnico está allá. Entonces una aguja magnética se alinea en la dirección sur-norte. En su clase de electricidad y magnetismo, Ørsted puso una corriente en la dirección norte-sur y cuando hizo eso, encontró que la aguja magnética se reorientó para nosotros al pedregal, porque esta es la regla que descubrió Ampère. Y si hubieran puesto el imán por encima, se reorienta apuntando al Copilco, el alto. Entonces, esta es la... Y entonces, ese descubrimiento y otros es lo que llevó a decir electricidad y magnetismo parece que son dos caras de un mismo tipo de fenómenos. Pero esto siguió por el trabajo de Faraday, que descubrió un efecto de inducción magnetoeléctrica. Si ustedes tienen una espira conductora y tienen un imán y se lo acercan, en esta espira hay una fuerza electromotriz inducida y si es conductor también hay una corriente inducida. Y también ustedes pueden tener el imán permanente y girar una espira. Y ahí fue donde Faraday encontró que podía tener efectos de motores o generadores de electricidad. Y después Maxwell encontró que la ley de la magnetostática que había formulado Ampère no podía ser correcta, porque no es compatible con la conservación de carga eléctrica. Y por otra parte, Maxwell predijo el efecto complementario al de la inducción magnetoeléctrica de Faraday, siendo un efecto de inducción electromagnética. En el electromagnetismo, las corrientes producen efectos magnéticos. En la de Faraday, de inducción magnetoeléctrica, el movimiento de imanes con respecto a espiras produce electricidad en las espiras. Maxwell, para hacer compatible la ley de Ampère con la conservación de carga, reconoció que sería necesario que campos eléctricos que varíen en el tiempo produzcan circulación del campo de inducción magnética. Y esos dos efectos, inducción magnetoeléctrica de Faraday e inducción electromagnética de Maxwell, fue la que llevó a la predicción de la existencia de ondas electromagnéticas. Y la existencia de esas ondas las estableció Hertz en su laboratorio en 1887. Y se reconoció que la luz es un tipo de onda electromagnética. Ahora bien, la mecánica cuántica oficialmente se considera que fue en 1900 cuando Planck consideró un problema de termodinámica
de la radiación electromagnética. Este problema había sido planteado por Kirchhoff y Bunsen, el del mechero, porque ellos se dedicaban a quemar en el mechero diferentes sustancias químicas y analizaban la composición espectral de la luz que emiten. Y llegaron a la conclusión que las luces que emiten vienen a ser como las huellas digitales de cada uno de los elementos. Pero también estas luces que emiten los elementos tienen longitudes de onda o frecuencias perfectamente definidas. Se dice discretas. Y eso viene asociado con lo que se llama cuantización. Pero adicionalmente, en sus análisis espectroscópicos, Bunsen y Kirchhoff se dieron cuenta que había una distribución continua de frecuencias que dependía de la temperatura a que se calentaba el medio. Y entonces Kirchhoff dijo, ese es un problema muy importante de termodinámica de la radiación. La mecánica cuántica arrancó a partir de eso y la hipótesis cuántica de Planck reconoció que la energía de la radiación electromagnética depende de la frecuencia y que existe una cantidad mínima para cada frecuencia, si quieren ustedes decir, para cada color. Y está siendo más rigurosos, la propuesta de Planck dice la energía intercambiada entre la materia y la radiación electromagnética viene en múltiplos enteros de una cantidad proporcional a la frecuencia. A esta cantidad la llamó el cuanto de luz. Entonces, ese es el adjetivo que está apareciendo aquí en el primer fenómeno cuántico reconocido precisamente en 1900. Los elementos, diferentes elementos, emiten luz con frecuencias que son discretas en vez de continuo. Y este problema quedó planteado de decir cómo explicamos eso. Bohr fue quien primero hizo una explicación para el átomo más sencillo, el hidrógeno. Y con los conceptos que desarrolló, pudo explicar la tabla periódica 10 años más tarde. Ese primer periodo de 1900 a 1925 se llama el de la mecánica cuántica antigua, porque se estuvo trabajando con la física clásica, que era lo que se conocía, pero con parches cuánticos. Uno de los parches cuánticos lo propuso Bohr en su postulado para seleccionar las órbitas estacionarias. Y ya la formulación en firme ocurrió hasta 1925. Y nada más para ilustrar lo que me interesa en esta conferencia, voy a hablar de la versión de Schrödinger
cuyo título lo llamó Quantisierung als Eigenwerteproblem, pero espero que todo el mundo lo entiende, cuantización como un problema de eigenvalores. Un problema de eigenvalores involucra un operador que se aplica a una función y se vuelve a obtener la misma función multiplicada por una cantidad que tiene las mismas dimensiones que el operador correspondiente. Y la solución de esta ecuación es una función de onda. Y en la terminología de la mecánica cuántica se dice que esta función de onda representa un estado cuántico del sistema físico al que se lo estén aplicando. El sistema físico puede ser la luz misma o el átomo de hidrógeno o un electrón moviéndose en campos eléctricos y magnéticos. Estas funciones de onda también satisfacen un principio de superposición. Entonces, vamos a decir que tengo estados cuánticos que voy a representar de esta manera. Estos pueden ser estados de la luz, pero pueden ser estados del electrón en el átomo de hidrógeno, o estados de los electrones en el átomo de uranio 238, los que quieran. La ecuación de onda de Schrödinger es una ecuación dependiente del tiempo. La escribimos así. Es lineal en el tiempo. Es lineal en el tiempo. Este campo eléctrico y a esta cantidad la representamos como el potencial eléctrico. Es la energía potencial por unidad de carga. Y desde luego, fuerza y energía de potencial están asociadas integrando la fuerza o derivando el potencial para obtener la fuerza, con la derivada que llamamos gradiente. ¿Está bien? Bueno, la ecuación de onda electromagnética involucra este operador que se dice es el hamiltoniano o operador de onda. Esta es de derivada segunda. Aquí lo que aparece es el operador hamiltoniano, que no es más que el operador de energía, pero es también el operador de evolución en el tiempo. Si se trata de un sistema conservativo, esta energía corresponde al operador hamiltoniano. Y esta ecuación tiene funciones de onda que dependen de la posición y del tiempo. Pero si esta solamente depende de la posición
y el operador del tiempo solamente aparece del lado derecho. Entonces, nosotros podemos proponer una solución que solo depende de las coordenadas de posición y un factor que solo dependa del tiempo. Cuando nosotros sustituimos aquí, esta ecuación va a tener una parte que nada más afecta a la posición, a la parte dependiente de la posición, pero no depende del tiempo. Y otra que solo depende del tiempo y el operador de derivada con respecto al tiempo. Y entonces, esto requiere una constante de separación, pero esa constante de separación debe de tener unidades de energía. Entonces los vamos a representar así. Y además le vamos a agregar el índice n, porque son los que describen los estados cuantizados. Y aquí tenemos que poner el mismo eigenvalor. ¿Verdad? Y la misma función. Por eso es Quantisierum als Eigenwerteproblem. Este problema de eigenvalores en la mecánica clásica lo tienen ustedes desde la cuerda vibrante o la membrana vibrante o la flauta vibrante. Todos los instrumentos musicales son de problema de eigenvalores. Y desde luego ustedes cuando están tocando tales instrumentos están haciendo que se tengan los tonos que correspondan, ¿verdad? Aquí, como es un problema electromagnético, entonces van a estar involucradas las radiaciones que les corresponda con sus frecuencias o longitudes de onda, pero que están conectadas con las propiedades dinámicas que son las energías. Pero estas ecuaciones son lineales, pero como estas ecuaciones son lineales, lo que podemos afirmar es que cualquier superposición de ellas es también una solución. Entonces esta va a ser otra solución, y si quieren la pongo con otra psi garigoleada para que no se confunda con las otras. Ahí está la superposición. Esta es la superposición en la mecánica cuántica y esta es la superposición en el electromagnetismo. ¿Qué horas tienes? 12:38. 12:38. Está muy bien. Entonces vamos a dedicar el último tercio con lo de las conexiones, en las que les puedo decir que esto no viene en los libros, ha estado en la literatura, pero entre los colegas hay todavía mucha discusión sobre sí o si no. Ya van a ser 6 meses, ofrecí un seminario en varios de los institutos con el siguiente título. Bueno, un título que
parece que saca roncha. Es de ecuación de onda cuántica y relativista. Desde luego hay ecuación de onda cuántica y relativista de Dirac, que no saca roncha, pero que tampoco fue bien entendida cuando la propuso Dirac, ni por Dirac mismo. ¿Ya? Pero lo que saca la roncha es del fotón. De hecho, en mi anuncio de este tema, le he ido modificando para que no saque demasiada roncha. Y una versión es ecuaciones de Maxwell como ecuación de onda, no le ponemos el cuántico, y relativista, en vez de fotón. Bueno, sí es cuántica, pero es precisamente el agregarle esta cuántica lo que nos lleva a las conexiones. Entonces, lo voy a poner de esta manera. Ecuación de onda cuántica y relativista. Y yo le voy a cambiar el fotón Desde luego hay mucho debate sobre el fotón. Y lo pueden ustedes escuchar directamente de los colegas que hacen óptica cuántica. ¿Sí? En YouTube, en los festejos de cumpleaños de Rubén Barrera. El año pasado fue, ¿verdad? Y a mí me tocó escuchar, pues, supongo fue 10 años antes. Y entonces son los expertos los que hablaron. Y entonces están en YouTube, entonces ustedes pueden escuchar los debates. Pero ¿Cómo puedes verlo en YouTube? en sitio del Instituto de Física, 80 años, no, 75, 75 años de Rubén Barrera. Y creo que también 70 años de Rubén. Sí. Pero desde luego tampoco tienen que quedarse con ese. Ha habido mucho debate, ¿no? Pero entonces yo lo pongo en forma un poco más medida. Y voy a darle los elementos que están detrás de esto. Detrás de esto es considerar precisamente no solamente fuerzas y energía potencial, sino también la energía del campo electromagnético mismo y reconocer que no solamente tiene energía, sino que también tiene cantidad de movimiento. Y la otra cosa, reconocer que en general estas cantidades dependen de posición y de tiempo. De la misma manera que ustedes pueden establecer
conservación de energía y conservación de cantidad de movimiento para fluidos, ¿verdad? Se puede hacer para el campo electromagnético. Y se hizo dentro de la teoría de Maxwell. Sí quiero subrayar, no se vayan a espantar por lo que voy a escribir, porque lo único que quiero señalar es que las ecuaciones de Maxwell son ecuaciones lineales. Y los que no sepan ahorita lo que es la divergencia, el rotacional, etc., son simplemente derivadas de vectores. Entonces, las ecuaciones de Maxwell toman esta forma. Y tienen exactamente el mismo contenido de decir, las cargas producen fuerzas. Esa forma se hace a partir de esta ley de Coulomb, calculando algo que se llama el flujo a través de una superficie cerrada y cuya forma puntual involucra la derivada que se llama divergencia. Y el hecho de que el campo electrostático es conservativo se expresa de esta manera. Este rotacional tiene su contraparte de integral, pero es la integral que aparece también en la ley de Ampère. ¿Ya? Y entonces, en el caso de la electrostática, esto es igual a 0. Pero cuando introducimos dependencias en el tiempo, esta ya no vale. Y si hay una fuente de circulación eléctrica que, de acuerdo con Faraday, es la variación con respecto al tiempo del campo de inducción magnética. Aquí nosotros tenemos la expresión que define el campo de intensidad eléctrica. La fuerza que actúa sobre la partícula es proporcional al producto de la carga y del campo de intensidad eléctrica. Cuando incorporamos el campo magnético, entonces tenemos una fuerza con su componente eléctrica y su componente magnética. Esto es lo que se llama la fuerza de Lorentz, ¿okay? Que involucra el producto vectorial de la velocidad y del campo de inducción magnética. Y después aquí tenemos la ley de Ampère. Esta es la densidad de corriente que está relacionada con esta otra, como lo es la densidad de un fluido y su velocidad con la densidad de corriente de masa. Y esta es la ley de Ampère. Y esta es la que modificó Maxwell. Pero se tiene también una ecuación de divergencia para la B. Y ya les dije que la inducción electromagnética de Maxwell es la contraparte de la inducción magnetoeléctrica de Faraday. Y esta con signo más. Entonces, lo que quiero decir es que estas son ecuaciones lineales. A partir de esta ecuación de fuerza y de su integral de trabajo, se llega a reconocer
que el campo electromagnético, caracterizado por E y B, tiene una densidad de energía, pero tiene también una densidad de corriente de energía, energía por unidad de área y unidad de tiempo. Y otras de las que no quiero hablar ahorita. La conservación de carga se puede ver aquí, pero también se puede ver a través de lo que se llama la ecuación de continuidad. Fue esta ecuación la que hizo que Maxwell introdujera este término que se llama la corriente de desplazamiento. Esta función de onda también se llama, pueden llamarse estados cuánticos o amplitudes de probabilidad. ¿Y cuál es su interpretación física? La interpretación física, fíjense que aquí aparece la unidad imaginaria. Y entonces las soluciones de esta ecuación, y también ustedes ven, aquí lo tienen, con esta I, esas soluciones. ¿Cuál es la función cuya derivada es la misma función? La exponencial, pero es la exponencial imaginaria. Y n entre h barra tiene que ser una frecuencia angular. ¿Verdad? Entonces, no solamente tenemos esta superposición, sino que si la sustituimos aquí, también podemos ver cómo evoluciona temporalmente nuestro sistema físico. Pero ahora, si yo tengo una cierta función psi y otra función psi, yo voy a considerar esta cantidad. Y esto se interpreta como una densidad de probabilidad. Pero se tiene también una densidad de corriente de probabilidad que está dada de esta manera. Y se puede demostrar a partir de esta ecuación de Schrödinger que esta densidad de carga y esta densidad de corriente satisfacen esta ecuación. Las conexiones entre esto y esto se dan a través de lo que tenemos ahí. Por el tiempo que tenemos, voy a pararle aquí. ¿Qué horas tienes? 12:55. 12:50. Entonces tenemos 5 minutos. Vamos a dar 5 minutos para preguntas, 4 minutos, porque tenemos que evacuar para que el siguiente grupo entre. Entonces, preguntas sobre lo que en su momento espero tenga yo oportunidad de ahondar un poco más en esta conexión. Sí lo voy a poner en términos de palabras,
Nosotros tenemos conservación de energía, pero nosotros podemos llegar de conservación de energía a conservación de probabilidad considerando densidad de energía por cada elemento de energía. Porque con eso entonces vamos a tener ya una cosa que es adimensional, como lo son las probabilidades. Y todo eso, de hecho, toda la matemática estaba ya establecida desde 1908, reconociendo lo que viene a ser como una función de onda, que no es más que un bivector. Entonces, la parte matemática había estado ahí, pero la parte interpretativa es relativamente reciente. Y los que estén interesados en las referencias, se las puedo dar. ¿Preguntas? Pueden ser preguntas desde, ¿y en qué unidades se miden estas cosas? ¿Verdad? ¿De qué especialidades y de qué años están representados? Cuarto semestre. Pero entonces esta parte de electromagnetismo más o menos la seguiste también. ¿Y de lo de física moderna también? Bueno, entonces está más o menos al nivel. Ok. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas o dudas? ¿Perdón? Referencias sobre esta parte. Hay un artículo de Kobe que tiene el título Ecuación de onda cuántica y relativista del fotón. Está en Fundamentos de la Física y creo es de por ahí del 2000, no, del 98. Sí. ¿Preguntas adicionales? Muy buenas tardes. ¿Sí? Me interesó mucho la conferencia, ¿Sí? porque me llama mucho la atención estas cuestiones de la mecánica cuántica. ¿Sí? Y aunque he escuchado un poquito y he leído también un poquito, mi pregunta va de todas estas fórmulas físicas, matemáticas, no sé, dentro del poco conocimiento, ¿cómo se puede interpretar, por ejemplo, las diferentes fórmulas que debe haber en la mecánica cuántica en relación al hombre, la vida y la muerte? ¿Cómo venimos nosotros los seres humanos? ¿Cuál es nuestro paquete energético? ¿Y cómo se va gastando? ¿Y por qué tenemos que morir? ¿Cuál es ese modelo evolutivo? Esa sería mi pregunta. Bueno, le puedo decir que Schrödinger tiene un libro sobre mecánica cuántica y la vida, escrito desde poco después de que formuló la mecánica cuántica. Entonces, si le interesa esa parte, puede ver. Sí, sí, sí. Entonces, sobre la de por qué nos morimos, bueno, cuando nos enseñaron biología decía, los seres vivos nacen, crecen, evolucionan y mueren. Desde luego la parte anatómica se gasta, ¿no? Y supongo también la parte mental. Pero hay una discusión, ¿no? En relación a la... Sí, pero yo creo que a lo que podemos aspirar es tener salud y paz y tranquilidad a lo largo de nuestra vida. Y yo creo que en eso es muy importante que nosotros pues vivamos de manera
yo diría armoniosa con la naturaleza. Yo creo muchos de los males que hay es porque la gente de manera creciente no está viviendo a un ritmo humano. Bueno, pero muchas gracias. Y sí sugiero que abandonemos el recinto porque hay otros eventos. Preguntaba, ¿cómo se llama la revista en la que está? Foundations of Physics. Ah, Physics. No de mecánica. No, Foundations of Physics. ¿Y de qué año? Del 98. Pero te lo puedo... Con este título, Equation. ¿Sí? Ecuación de onda